Hola, soy Fran, este es mi canal, sean todos bienvenidos y hoy voy a retocar de nuevo la parte 1 ya que no se escuchó bien y continuaré la parte 2, por lo que puede ser un poco largo este, este podcast, si se puede llamar así. Bueno, el capítulo 1 se titula Anatomía de la mentalidad populista, la cual empieza con una frase de Enrique Krause que dice: el populismo ha sido un mal endémico de América Latina. El líder populista arenga al pueblo contra el no pueblo, anuncia el amanecer de la historia, promete el cielo en la tierra. Cuando llega al poder, micrófono en mano, decreta la verdad oficial, desquicia la economía, asusa el odio de las clases y mantiene a las masas en continua movilización. Desdeña a los parlamentos, manipula las elecciones y acota las libertades. Existen al menos 5 desviaciones que configuran la mentalidad populista y que es necesario analizar para entender el engaño que debemos enfrentar y superar. La primera es un desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado, la cual emparenta a nuestros populistas socialistas con populistas totalitarios como Hitler y Mussolini. La segunda es el complejo de víctima, según el cual todos nuestros males han sido siempre culpa de otros, nunca nuestra propia incapacidad para desarrollar instituciones que nos permitan salir adelante. La tercera, relacionada con la anterior, es la paranoia antineoliberal, según la cual el neoliberalismo o cualquier cosa relacionada con el libre mercado es el origen último de nuestra miseria. La cuarta es la pretensión democrática con la que el populismo se viste para intentar darle legitimidad a su proyecto de concentración del poder. Y la quinta es la obsesión igualitarista que utiliza como pretexto para incrementar el poder del Estado y así enriquecer al grupo político en el poder a expensas de las poblaciones, beneficiando también a los amigos del populista y abriendo las puertas de par en par desata corrupción. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas desviaciones. La primera es el odio a la libertad. Aunque el concepto que la primera es odiar la libertad y la idolatría hacia el Estado. Aunque el concepto de populismo es muy confuso en términos generales, podemos decir que consiste en una descomposición profunda que parte a nivel mental y se proyecta a nivel cultural, institucional, económico y político. En la mentalidad populista se espera siempre de otro la solución a los problemas propios, pues se hace siempre a otros responsables de ello. Es la lógica de recibir sin dar, y ante todo es esa cultura según la cual el gobierno debe cumplir el rol de providente y encargado de satisfacer todas las necesidades humanas imaginables. Políticamente, el populismo suele encarnarse en un líder carismático, un redentor que viene a rescatar a los sufrientes y asegurarles un espacio de la dignidad en el nuevo paraíso que se creará. Esto es particularmente notorio en el caso del socialismo del siglo XXI. El populista lleva a cabo su programa utilizando las categorías de pueblo y antipueblo. Él dice encarnar el pueblo y por tanto quien está en contra de sus pretensiones estará siempre por definición en contra del pueblo y del lado del antipueblo, lo que significa que debe ser marginado o eliminado. La figura populista, debido a su idea de hacerse cargo de la vida del pueblo, fomenta el odio en la sociedad dividiéndola entre buenos y malos. Ya lo decía el Che Guevara en su mensaje a través de la revista Tricontinental en 1967. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un ejemplo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Cuando Guevara planteaba esta idea se refería, por cierto, a la revolución violenta marxista. Pero en lo fundamental, la estrategia del populismo socialista no ha cambiado, sino siendo la inserción del odio en la sociedad el primer paso. El segundo paso consiste en eliminar la libertad económica, anulando lo más posible el derecho del individuo a gozar del fruto de su trabajo.
Las expresiones concretas de la política económica y social del populista, ya sea de derecha o de izquierda, son conocidas: un Estado gigantesco que se mete en todo y lo controla todo. Masiva redistribución de riqueza a través de altísimos impuestos y regulaciones que obligan a los privados a asumir roles fiscalizadores más otros que no lo corresponden. Y sumemos otras: altas tasas de inflación, producto de la monetización del gasto estatal, controles de capitales para evitar que los dólares se vayan del país, excepcionalidad de la autoridad en todo el orden de asuntos económicos, lo que implica la desaparición del Estado de Derecho, burocracias gigantescas e ineficientes, deuda estatal creciente, caída de la inversión privada, incremento del desempleo, corrupción galopante, aumento de riesgos del país, deterioro del derecho de propiedad y la seguridad pública, privilegios especiales a grupos de interés asociados al poder político y creación de empresas estatales totalmente ineficientes. En Alemania nazi, el programa de gobierno en materia social y económico del partido no tenía mucha diferencia con lo que nuestros populistas socialistas demandan en general. La razón es que el fascismo y el nazismo son doctrinas colectivas inspiradas en buena medida en el socialismo marxista. Ambas reclaman defender al pueblo de los abusos de las oligarquías nacionales y extranjeras. De este modo, igual que los socialistas del siglo XXI. Los nazis y los fascistas detestan la libertad individual, reviviendo un rol casi absoluto del Estado, es decir, del partido y del líder en nombre de los trabajadores y del pueblo. Lenin, Stalin, Hitler, Chávez, Mao, Mussolini y Castro, por nombrar algunos, son en esencia representan de la misma ideología totalitaria. De hecho, la sigla NSDAP del partido nazi respondía al Partido Nacionalista Obrero Alemán, Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei, y Mussolini militó en el Partido Socialista Italiano antes de fundar su propio movimiento. Así las cosas, muy allá de todas las demás diferencias, los populismos que llevaron a Europa a la ruina no son solo los primos del socialismo marxista, sino también de los populismos socialistas que han condenado a la miseria a América Latina. En su famoso estudio sobre el fascismo, Stanley Pine advirtió de que si bien existían diferencias entre los diversos movimientos fascistas de otras regiones respecto a los europeos, había al menos 5 características genéricas que compartían todos ellos. 1. Autoritarismo nacionalista permanente del partido único. 2. Principio de la jefatura carismática. 3. Ideología encista. 4. Sistema estatal autoritario, corporativista, sindicalista o socialista parcial. Y 5. Activismo voluntarista. Como es claro, el socialismo del siglo XXI, aunque se ha manifestado con distinta énfasis en los diferentes países, en general reúne las características descritas al menos a nivel de objetivo. Si algunos no han conseguido un régimen de partido único es porque la oposición no lo ha hecho posible, pero no cabe duda de que si pudieran consagrarlo, lo harían. La idea en que nuestros socialistas del siglo XXI, herederos de Fidel Castro y luego de Hugo Chávez, se encuentran emparentados con el fascismo ha sido elaborada de la mejor manera por el intelectual Juan Claudio Lechín en su interesante libro La máscara del fascismo. En él, Lechín muestra que si se realiza un estudio comparativo en términos de procedimientos políticos, discursivos y mecanismos de concentración de poder entre Chávez, Castro, Morales, Mussolini, Franco y Hitler, se consta que todos ellos pueden ser considerados fascistas. Lechín desarrolla lo que denomina el índice Fashion, compuesto por dos elementos que vale la pena reproducir para entender cómo nuestros líderes del socialismo populista del siglo XXI se emparentan con tiranos europeos. Queda claro entonces que el socialismo del siglo XXI y que nuestros populistas socialistas en general no son más que una proyección de ideologías fascistas socialistas que detestan la libertad, adoran el Estado y buscan incrementar su poder para aniquilar el espacio del individuo mediante la destrucción de las instituciones políticas y económicas liberales. La oposición que la izquierda mundial ha fabricado entre el fascismo y socialismo, que se siga al pie de la letra en América Latina y España, no pasa de ser un constructo
artificial para negar lo evidente, que a pesar de las diferencias retóricas socialistas y fascistas comparten motivaciones, métodos, orígenes intelectuales y fines muy similares y a veces idénticos. Parte 2 tocaría hablar del complejo de víctimas y lo haré de forma resumida, por lo que este libro se encuentra detalles, ejemplos donde se puede evidenciar todo lo que lo que estoy hablando por acá. El segundo punto es el complejo de víctimas. Un rasgo esencial de la mentalidad populista ha sido siempre y continúa siendo el culpar de todos los males de la sociedad a otros, a los ricos, a los gringos, al capitalismo o la CIA. Difícilmente un líder latinoamericano o europeo populista dirá: en realidad hemos fracasado en resolver nuestros problemas porque no hemos sido capaces de crear las instituciones que nos saquen adelante. Como hemos dicho, el líder populista fomenta sobre esa base el odio de las clases y el resentimiento en contra de algún supuesto enemigo interno y o externo que conspiran para mantenernos en la pobreza y el subdesarrollo. En pocas palabras, siempre somos víctimas y por tanto necesitamos de un salvador que ponga fin a las palabras, a la conspiración conjunta de las oligarquías nacionales y los perversos intensos intereses capitalistas internacionales. Lo interesante es que este complejo de víctimas que nos caracteriza es nuevo y ni siquiera es un invento propiamente latinoamericano. En realidad es un género europeo y surgió hace ya varios siglos. Quien mejor explicó el origen de este mito fue el gran intelectual venezolano Carlos Rangel en su extraordinario libro Del buen salvaje al buen revolucionario. En esta obra, Rangel nos advierte de que en la época del descubrimiento se creía que Dios no había destruido el paraíso sobre la tierra y que éste se encontraba en alguna isla o lugar perdido en el mundo. Este lugar estaría poblado de monos salvajes, es decir, de seres humanos no corrompidos. El buen salvaje sería un hombre en estado puro de inocencia, viviendo en total armonía con la naturaleza y con los demás en comunidades donde no había ricos ni pobres ni autoridad política alguna. Para que el lector se haga una idea sobre la popularidad de este mito en Europa, veamos lo que un escritor de calibre francés, Michel de Montaigne, sostenía en el siglo XVI sobre cómo era el buen salvaje que supuestamente habitaba América. Según Montaigne, los nativos americanos no tenían conocimiento ni las letras, ni la ciencia, ni los números, ni reconocerían magistrados o superioridad política. Tampoco habría riqueza, ni pobreza, ni contratos, ni sucesiones, ni lendos, ni propiedades, ni empleos, ni ropa, ni agricultura, ni metal, ni uso de maíz o vino. En ese estado cercano a la República Perfecta, según Montaigne, las palabras significan mentira, traición, disimulos, avaricia, envidia y retracción y perdón jamás lo han oído. Según Montaigne, los europeos, en cambio, habían ya degenerado sus virtudes naturales para acomodarlas a su corrompido paladar. El mismo Montaigne es responsable de la propagación de uno de los mitos más destructivos y persistentes de la historia y que los latinoamericanos nos han costado carísimo. Nos referimos a la idea de que el mercado es un juego de suma cero, donde lo que uno gana se debe a que otro lo pierde. Veamos lo que decía el francés ensayo titulado El beneficio de unos es perjuicio de otros. Ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás. Según aquel dictamen, habría que condenar como legítimas toda suerte de ganancias. El comerciante no logra las suyas sino merced a los desórdenes de la juventud. El labrador se aprovecha de la carestía de los trigos, el arquitecto de la ruina de las construcciones, los auxiliares de la justicia de los procesos querellas y que constantemente tienen lugar entre los hombres. El propio honor y la práctica de los mismos ministros de la religión deben a nuestra muerte y a nuestros vicios. A ningún médico le es grata ni siquiera la salud de sus propios amigos, dice un autor como griego, ni a ningún soldado, el sosiego de su ciudad y así sucesivamente. Esta tesis alimenta la idea de que la riqueza de los ricos es la causa de la pobreza de los pobres y que por tanto debe constituirse a unos para reparar la injusticia cometida sobre los otros. Se trata en el fondo de la misma doctrina marxista según el cual la acumulación de capital basada en la propiedad privada de los medios de producción es el resultado de la explotación del empresario.
Esta doctrina, como sabemos bien en América Latina, es utilizada por el revolucionario angelical, como lo llamaba el Che Guevara, para justificar su proyecto criminal y dictatorial. Como bien dijo Mario Vargas Llosa, Galeano presentó una descripción completamente caricatura. La misma tesis de que los latinoamericanos somos pobres víctimas explotadas fueron las que popularizó el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su bestseller Las venas abiertas de América Latina. Según Galeano, la diversión internacional del trabajo consiste en que en unos países se especialice en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en los que los europeos del Renacimiento se abalanzaron sobre el mar y le hundieron los dientes en la garganta. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, todos se han transmutado siempre en el capital europeo. Más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros del poder. Toda la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres, su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clase de cada lugar ha sido sucesivamente determinados desde afuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Como dijo Mario Vargas Llosa, Galeano presentó una descripción completamente caricatural de un dogmatismo marxista que caricaturiza y falsea profundamente lo que es la realidad de América Latina. Tan distorsionada fue la visión de Galeano que él mismo reconoció que no sería capaz de leer de nuevo su libro y que no tenía la formación necesaria para haberlo escrito. Los efectos de esta visión, sin embargo, han sido devastadoras en la región. Como explicó Hal Brands, de la Universidad de Harvard, la teoría de la dependencia ofreció una excusa perfecta a los políticos en tiempo de la Guerra Fría para culpar a Estados Unidos de su propio fracaso en realizar las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. Pero además, afirma Brands, esta teoría sirvió como una explicación y excusa psicológicamente seductora ante décadas de frustración, producto de su desarrollo de la región. Esta obsesión por culpar a otros de los propios fracasos sigue estando viva tan como nunca y es una característica de los movimientos populistas que han llevado a la ruina a países de América Latina. Y hasta aquí la parte número 2 junto con la parte número 1. Como todo, le invito a todos a buscar el libro El engaño populista y leerlo, ya que aquí se evidencia varios ejemplos de grandes personalidades políticas, escritores, etc. Si te gustó, no olvides dejar tu like, dejar tus comentarios y suscribirte al canal.